Bien, en la clase anterior nos hemos ocupado del tipo, bueno, terminamos el planteo respecto del tipo activo doloso. Vamos a completar el panorama del tipo doloso con el tipo omisivo doloso. El tipo omisivo doloso, como vimos, se construye mediante una técnica de prohibir acciones diferentes a aquella que describe el tipo. Es decir, en el tipo omisivo doloso se describe la acción debida y resultan típicas en esa circunstancia concreta todas las acciones diferentes de la acción debida, es decir, el otro hacer, el aliud agere que se llama. La acción diferente no se prohíbe en sí misma, no se prohíbe porque está exteriorizando la voluntad realizadora de la violación de la norma. Es decir, la norma que se antepone al tipo omisivo no se formula en forma prohibitiva, sino en forma preceptiva. No en el no debes hacer, sino en el debes hacer. Si tenemos el 108 del Código Penal, que tomamos como ejemplo, el clásico tipo omisivo que tenemos, más clásico que tenemos en el Código Penal, quien ve a un niño ahogándose en una piscina, a una altura de 1,5 metros de agua, y no lo rescata, necesariamente debe hacer una cosa diferente a la de rescatar al niño. Puede ser ponerse a jugar con una pelota flotante en la piscina, ¿no? Esa conducta fuera de ese contexto es una conducta completamente inocua. Ahora, en ese contexto, lo que está mostrando es la voluntad de violar la norma preceptiva que está antepuesta al tipo. Toda norma se puede enunciar de una manera prohibitiva o de una manera preceptiva. Toda norma prohibitiva se puede convertir en preceptiva. Desde un punto de vista lógico, esto es inobjetable. Ahora, lo cierto es que las normas se enuncian en lenguaje, y el lenguaje tiene sus limitaciones. Es decir, cuando una norma prohibitiva la queremos enunciar en forma preceptiva, por limitaciones del lenguaje adquiere una amplitud prohibitiva que en la formulación prohibitiva no tiene. No es lo mismo no debes matar que debes cuidar la vida de tu prójimo, no debes preservar la vida de tu prójimo. Ahora bien, el concepto de omisión necesariamente es un concepto de carácter necesariamente es un concepto de carácter necesariamente normativo. Antes del tipo no tenemos omisión, antes del tipo no hay omisión posible, antes del tipo no existe esa posibilidad. Es decir, antes del tipo hay acciones solamente. Sí, es cierto que hay omisiones impuestas por la ética, tengo que ayudar al pobre, esas cosas. Hay omisiones impuestas por la costumbre, por las buenas maneras, tengo que saludar, tengo que despedirme. Si no saludo, si no me despido, soy maleducado, en fin, todas esas cosas sí, pero no son jurídicas. Es decir, jurídicamente, antes del tipo, no sabemos cuál es el deber que tenemos, no sabemos cuál es la conducta que se nos impone en esa circunstancia. Es decir, por muy contraria a la ética que sea la conducta de dejar ahogar al niño, solo lo hace antinormativo el tipo del artículo 108, el tipo de la omisión de socorro, el tipo de la omisión de auxilio.
No es cierto, por otra parte, que así como no es cierto que toda omisión de carácter ético o de trato social sea una omisión jurídica, tampoco es cierto que toda omisión jurídica se considere ética. No sé, un pacifista podría considerar que no es ético, en su punto de vista, no pagar los impuestos cuando ese dinero estaría destinado a armamento para la guerra. En fin. Las conductas típicas omisivas pueden ser concomitantes, es decir, pueden ser concomitantes al advenimiento del resultado, o bien pueden ser anteriores. Por ejemplo, el funcionario que tiene, conforme al 250 del Código Penal, está previsto, el funcionario que tiene el deber de asistir, de prestar auxilio a la autoridad civil, bueno, el funcionario que está en esa, que tiene ese deber, tan garante de ese deber, puede, sabiendo que se le va a pedir el auxilio, puede interrumpir toda comunicación con él, hacerla absolutamente imposible. Es algo previo a la demanda misma del auxilio que él debe prestar, que está obligado a prestar. Todos los tipos omisivos, todos, son tipos circunstanciados. ¿Por qué? Porque jugar con la pelota, fuera del contexto del niño que está en peligro de ahogarse en una piscina a 1,5 metros de agua, fuera de ese contexto es inocuo, es inofensivo. Es decir, la conducta típica expresa la violación de la norma justamente en determinadas circunstancias. Por eso que todos los tipos omisivos son tipos circunstanciados. Ustedes lo ven, siempre hay una circunstancia que debe rodear al tipo. Por supuesto que la tipicidad omisiva siempre presupone que exista la posibilidad de realización de la acción, ¿no? Ultra posenem obligatur, no se puede obligar a nadie a hacer lo que no puede, lo imposible. De modo que si no estuviese el sujeto en condiciones de realizar eso, directamente, pongamos que el sujeto estuviese inconsciente, pongamos que el sujeto estuviese paralizado para prestar el auxilio, en el caso del 108, vuelvo al ejemplo del 108, es el clásico, es decir, supongamos que yo esté desmayado mientras el niño se ahoga, hay una ausencia de acto, hay una ausencia de conducta. Supongamos que esté paralizado mientras por el espectáculo que veo al niño, también hay una ausencia de acto, hay una ausencia de conducta. Tengamos en cuenta que en la omisión no hay causación, pero esto no significa que no haya causalidad. Es decir, no hay fenómeno humano, no hay fenómeno en el mundo que no se produzca respecto de determinadas causas. Lo que sucede es que en el tipo doloso activo, la causalidad se pone en movimiento, hay causación. El sujeto activo pone en movimiento una causalidad que va a producir el resultado. En el tipo doloso omisivo, el sujeto activo deja andar la causalidad. Cuando realizamos una conducta, primero nos proponemos la finalidad, segundo seleccionamos los medios causales para obtener ese resultado final que nos propusimos y tercero lo ponemos en funcionamiento en la causalidad real. Ahora bien, en la omisión que hacemos, nos proponemos la finalidad, nos imaginamos el resultado, desde el resultado seleccionamos los medios y nos damos cuenta que para obtener el resultado lo que tenemos que hacer es no interferir la causalidad, dejarla andar. Esto no significa que no la estemos conduciendo. Si tenemos la posibilidad de interferirla y tenemos el deber de interferirla y no lo hacemos porque queremos producir el resultado y sabemos que para eso
nos basta con dejar andar la causalidad, es que estamos montados también sobre la causalidad. Tenemos el dominio del hecho respecto de la causalidad. De modo que no hay un nexo de causación, pero sí hay un nexo de evitación. El nexo de evitación que debemos probar es si se interfiere imaginativamente, así como el juzgador, así como para probar la causación en el delito, en el tipo doloso activo, debe suprimir mentalmente la acción, y si con eso le desaparece el resultado, es el juicio hipotético que prueba la causación. En el tipo omisivo debe imaginar la realización de la acción de la acción debida, y si con eso desaparece el resultado, ha aprobado el juicio hipotético de evitación. En los dos casos estamos hablando de causalidad, solo que en uno hay causación, en el otro hay evitación. La dominabilidad en el tipo omisivo sistemático consiste, por supuesto, en la posibilidad cierta de interferir la causalidad. Es cierto, en el juicio hipotético de causación, en el tipo activo, es más fácil, es más contundente por regla general el juicio. En el juicio de evitación, en el tipo omisivo, quizá esto presente mayores dificultades, haya que ser un poco más estricto, porque si no, siempre, es decir, de cualquier manera, juega siempre el indubio pro reo, pero aquí hay que ser un poco más estricto porque es más difícil de determinar qué hubiese sucedido si se hubiese interferido la causalidad, ¿no? Los tipos omisivos suelen clasificarse en omisiones propias o omisiones impropias. Omisiones propias son aquellas que implican normas preceptivas que deben ser cumplidas por cualquiera. Omisiones impropias son aquellas que corresponden a delicta propria, es decir, autores calificados. Autores que tienen particulares deberes de garantizar la incolumidad del bien jurídico. Evidentemente la gran mayoría de las omisiones que tenemos nosotros son tipos omisivos impropios. Es decir, hay siempre un sujeto que tiene la particular condición, el particular estatus de ser garante de la incolumidad, de la integridad del bien jurídico. De cualquier manera tengamos en cuenta que sí, hay una diferencia entre el funcionario público que tiene la obligación de denunciar conforme al artículo 277 del Código Penal, etc., y el que tiene el deber de asistir al niño que se está ahogando en la piscina. Bien, sí es cierto, pero los dos supuestos son, de alguna manera, son circunstanciados. Y para que exista el deber de socorrer al niño en la piscina, tengo que encontrarme en la situación. Es en esa situación, no en otra situación. De modo que un poco esto digamos que la más simple de las omisiones, la omisión que puede ser que genera un deber para cualquiera, sin embargo, algo debe haber pasado, algo debo haber hecho, encontrarme, por ejemplo, en la situación, para que surja ese deber. De todas formas, las omisiones impropias, aquellas que exigen posición de garante, bueno, ¿qué es la posición de garante? Si vemos a través de los tipos del Código Penal, la posición de garante surge, o puede tener como fuente, la ley,
en el caso del funcionario que tiene el deber de denuncia, que se encuentra frente a un delito, el 277, puede tener el contrato, es decir, el que tiene por contrato la enfermera que tiene la obligación de cuidar al incapaz, el ayudante, etc. Y puede también tener por fuente una conducta anterior del sujeto activo, en el 106, la conducta de incapacitar a una persona que obliga a asistir a la persona. En cualquier caso, cuidado que se debe tratar de un deber jurídico, no de un deber moral. Cuidado con esto. Relativizo un poco esta clasificación de propios e impropios porque, bueno, también en el 108, por más que la omisión sea propia, algo debo haber hecho para encontrarme en la situación anterior. Es posible que la violación de la norma enunciada en forma preceptiva no tenga el mismo contenido ilícito, la misma gravedad, el mismo contenido de antijuridicidad, de ilicitud, que la violación de la norma enunciada prohibitivamente. Es decir, dejar morir quizá no sea equivalente a matar a alguien de 15 puñaladas, sí, efectivamente. No siempre no denunciar equivale exactamente a encubrir. En fin, dejar morir es siempre lo mismo que matar. Son buenas preguntas, ¿no? que a veces son de difícil respuesta. Algunos códigos penales como relevan esta posible inequivalencia de los contenidos injustos y entonces permiten que en las omisiones la pena sea menor que la del tipo doloso, que la que corresponde al tipo doloso activo. Nuestro código no tiene una disposición de esa naturaleza, pero bueno, creo que siempre que se debe evaluar una tipicidad de carácter omisivo, es necesario que el juez evalúe el contenido ilícito y por ende, dentro de la escala penal que corresponda, lo tenga en cuenta. Ahora, hay algo que la doctrina discute bastante, tenemos que tenerlo particularmente en cuenta, es que hay omisiones impropias y todas las omisiones impropias están tipificadas, tipos de omisión impropia tipificados. El 108 sería casi en nuestro derecho, yo diría que es la única omisión propia. Normalmente las omisiones impropias están referidas a algunas personas que tienen la particular posición de garante a que me refería hace un rato. Sea por la ley, sea por el contrato, sea por el comportamiento anterior, están en una posición de la cual emerge un deber que les obliga a garantizar la incolumidad del bien jurídico afectado en el tipo omisivo doloso. Bien, pero la doctrina suele sostener, una doctrina dominante, y yo también lo sostuve alguna vez erróneamente, a mi juicio, desde hace unos cuantos años, me doy cuenta, de que a partir de cualquier tipo doloso activo se puede construir un tipo omisivo porque es imposible que el legislador prevea todas las formas de comisión omisiva, se llamaba comisión por omisión, etc. Entonces hay una especie de falsete, se dice, detrás de cada norma prohibitiva que se puede convertir en preceptiva y entonces agotar el contenido prohibitivo del tipo a través de la conversión de la norma. Sinceramente yo creo que esto es integración analógica de la ley penal. Cuando el legislador quiere crear un tipo omisivo, lo crea. Y si se ha olvidado y hay alguna conducta que entiende que merece ser penada, y bueno, creará nuevos tipos omisivos, para eso tenemos el legislador. Normalmente
Además, hay algunos códigos penales, códigos modernos, que establecen normas para crear estos tipos omisivos a partir de los tipos dolosos activos. Y se dice, bueno, esto no es analogía porque justamente la ley da las directivas. No, en toda integración analógica, siempre la ley dio las directivas. Los nazis, los stalinistas no decían. Y el juez puede crear por analogía todos los tipos que se le dé la gana cuando le plazque como quiera. No, bajaba líneas. Esto también baja líneas, solo son distintas, no son las mismas líneas totalitarias. Pero no deja de ser integración analógica. Por supuesto, se ejemplifica con esto, con casos dramáticos y sobre todo la madre que no amamanta al niño para dejarlo morir por deshidratación o hambre, etc. Eso realmente no voy a discutir en los casos, aunque esto se podría resolver a través del abandono de personas en nuestro código, no voy a discutir estos casos donde está en juego la vida, puede ser, pero que de ahí a cualquier código, a cualquier delito, a cualquier tipo, vayamos a tener la posibilidad de construir un tipo omisivo. No, cuidado, porque vamos a empezar a hablar de hurto por omisión, vamos a empezar a hablar de extorsión por omisión, vamos a empezar a hablar de violación, de estupro por omisión, pero es insólito esto, cuidado. Por otra parte son casos de laboratorio, la mayoría que no se dan en la realidad, ¿no? De modo que cuidado con esto de inventar tipos de integrar analógicamente la ley penal. Como les decía hace un momento, el dolo, algunos hablaron de que en la omisión hay un cuasidolo. No, en la omisión no hay un cuasidolo, en la omisión hay dolo. Hay dolo porque el dolo se monta sobre la previsión de la causalidad directamente, solo que al prever la causalidad, en lugar de ponerla en movimiento, se da cuenta que para obtener el resultado lo que tiene que hacer es precisamente no interferirla. Pero el dolo dirige la causalidad, no la pone en movimiento, pero sí la dirige. El autor tiene el dominio de la causalidad. ¿Por qué? Porque hay un nexo de evitación, porque la puede interferir. Y sin embargo no la interfiere en esa circunstancia concreta. ¿Por qué? Porque quiere el fin, es el dolo. Se monta su voluntad sobre la causalidad. No le interfiero para que desemboque en el resultado. De modo que sí, en el dolo, en el tipo omisivo, están los mismos elementos de tipo cognoscitivo y de tipo voluntativo, voluntario. Las dos características, los dos elementos del dolo, el cognoscitivo y el volitivo, también se presentan en él. Elementos cognoscitivos, elementos de conocimiento que requiere el dolo en el tipo omisivo. Bueno, primero debe reconocer la situación típica. Bueno, tengo que darme cuenta que el niño se está ahogando. Segundo, tengo que reconocer la posibilidad de la conducta debida. Si en realidad creo que el niño se está ahogando en una piscina con una profundidad de 3 metros y no sé nadar, bueno, no puedo realizar la conducta, me voy a ahogar. En realidad es 1,5 metros y sí podría hacerlo. Tengo que tener capacidad de evitación de esa conducta. Es decir, si yo creo que el niño está muerto, que hay un cadáver de niño, bueno, yo no puedo hacer nada. No tengo capacidad de evitar la muerte que ya se produjo. Y por último, tengo que tener conocimiento de la posición de garante, sobre todo en los tipos omisivos impropios. Cuidado con esto, porque acá hay una diferencia que tenemos que hacer cuidadosamente. Una cosa es que yo sepa que soy el padre, otra cosa es que yo sepa que soy el funcionario público en el encubrimiento del 277, o que soy el padre en el 108, o en cualquier otra, o en los otros, en el abandono de personas. Una cosa es que yo tenga conocimiento de eso, y otra cosa es el conocimiento de los deberes que emergen de eso.
Cuando no tengo conocimiento de que soy el funcionario, o que soy el padre, o que soy el marido, o que soy de alguna manera en la condición que me coloca en posición de garante, es un error de tipo que elimina el dolo en el tipo doloso omisivo. Ahora, cuando tengo conocimiento, sé que soy el ciudadano, sé que soy el padre, pero el error recae sobre los deberes que se derivan de esa posición. Ese es un error de prohibición que lo tendré que considerar a nivel de la culpabilidad. Una cosa es que yo sepa que tengo las condiciones que se requieren para estar en posición de garante, otra cosa es que sepa los deberes que emergen de esa condición. Bueno, no sé si con esto ha quedado más o menos claro cuál es la estructura general del tipo omisivo. Les aclaro, por otra parte, que hay algunas tendencias doctrinarias, ha habido algunas tendencias doctrinarias que han pretendido que todos los tipos sean omisivos, con lo cual todos estaríamos en posición de garante. Fundamentalmente la escuela de Kiel, en la época nazi, ha hecho una construcción por la cual prácticamente todos los tipos serían tipos omisivos. El tipo modelo no sería el tipo doloso activo, sino el tipo doloso omisivo. ¿Por qué? Porque todos los deberes que emergían de la sociedad, en aquel momento, una sociedad concebida muy particularmente, eran deberes, y por ende todas las violaciones, todos los delitos eran violaciones de esos deberes, eran omisiones de cumplimiento de esos deberes. Entonces, bueno, en un derecho penal de garantías, en un derecho penal del Estado de Derecho, los deberes emergen de la ley. Y en consecuencia, la extensión de la posición de garante a toda la población es verdaderamente totalitaria o clarísimamente autoritaria. Hemos visto la estructura del tipo doloso activo y hemos visto la estructura del tipo doloso omisivo. Con esto cerramos este sobrevuelo sobre la teoría del tipo doloso, tanto activo como omisivo. Ahora bien, hay dispositivos en todos los derechos, en todas las legislaciones, que amplían, son dispositivos amplificadores de la tipicidad. Uno es el dispositivo de amplificación personal de la tipicidad. O sea, la tipicidad referida al autor, a autores y a otros partícipes que no son autores. Es la teoría de la participación, es decir, cuando hay participantes en el delito. Algunos participan como autores, otros son partícipes que no son autores. Se extiende la tipicidad penal más allá de la autoría, se extiende a otros partícipes que no son considerados autores. Es una extensión personal de la tipicidad penal. Y después hay una extensión temporal de la tipicidad penal, que es la tentativa. Es decir, cuando uno lee un tipo penal es una fotografía de una conducta ya realizada. Pero hay un dispositivo en todas las legislaciones, la tentativa, la fórmula de la tentativa, que no se contenta con la fotografía, se contenta con una filmación de cómo se fue avanzando hasta llegar a esa fotografía. Y hay una parte de esa filmación que empieza en determinado momento, comienzo de ejecución, y termina con la consumación, el agotamiento, y a lo largo de esa filmación todo eso se amplía la tipicidad
a todos los capítulos o escenas de esos momentos dinámicos de filmación. Es decir, el legislador no se limita a fotografiar, sino que mediante la fórmula de amplificación de la tentativa filma un curso dinámico que desemboca finalmente en la consumación. Cuidado, ¿por qué me refiero a estos dispositivos amplificadores ahora después de completar la tipicidad dolosa activa u omisiva? Porque tanto la amplificación personal como la amplificación temporal están exclusivamente referidas a los tipos dolosos. No abarcan los tipos culposos. La tentativa en tipo culposo es un monstruo lógico. ¿Por qué? Porque en el tipo culposo el sujeto lo que se propone como fin no es obtener el resultado típico. Lo que se propone como fin es otra cosa, solo que la tipicidad se fija en la forma defectuosa de selección de medios para obtener el resultado. Entonces, ponerse a hablar de un comienzo de ejecución dirigido a la finalidad de obtención del resultado en el tipo culposo es absurdo. No entra porque el sujeto no se propuso, no quiso el fin de obtener el resultado, como dice textualmente en nuestra ley penal. En cuanto a la participación, puede haber, no es posible la participación dolosa en tipo culposo, ni la participación culposa en tipo culposo, ni la participación culposa en tipo doloso. No hay participación culposa en tipo doloso, no hay participación dolosa en tipo culposo, ni inversamente. Es decir, en el tipo culposo, quien se mete en la causalidad puede ser un autor culposo, pero nunca es un partícipe. Quien determina la causalidad, y bueno, puede ser también un autor culposo, pero no es un partícipe. Es decir, la participación es una ampliación personal de la autoría, más allá de la autoría dolosa, sea activa o sea omisiva. Por eso estas ampliaciones, estas amplificaciones de la tipicidad dolosa deben ser tratadas conjuntamente con el tipo doloso, sea activo, sea omisivo. Vamos a ocuparnos de la primera, vamos a ocuparnos de la amplificación personal de la tipicidad. Es común que en un delito intervengan varias personas. Varias personas que tienen responsabilidad penal a través de que sus conductas son típicas, pero conforme a este procedimiento amplificador no es necesario que todos los que intervengan sean autores. De modo que tenemos primero que determinar quiénes son los autores y después ver cómo se amplía esta tipicidad a otros protagonistas que no son autores. Algo de esto hemos adelantado ya en la última clase cuando tuvimos que explicar la tipicidad dolosa objetiva, el tipo objetivo doloso en el tipo activo, es decir, y bueno, también alguna referencia en el tipo omisivo. Es decir, ahí hablamos de la dominabilidad, de la posibilidad de dominar, y adelantamos que autor es aquel que tiene el dominio del hecho. Y dijimos que recién en el tipo subjetivo íbamos a ver completar el concepto de quién era el que tenía el dominio del hecho. ¿Qué significa esto de tener el dominio del hecho? Autor solo puede ser aquel que domina el hecho, que es el señor del hecho, el dueño del hecho, dominus, señor.
Es decir, cada delito, cada conducta típica, la conducta típica describe así, pero cada conducta típica se lleva a cabo conforme a un plan concreto. O sea, no sé, un hurto se puede llevar a cabo conforme a distintos planes concretos, un robo también, se puede entrar en la casa, se puede sacar la cosa con un imán, no sé, planes concretos infinitos que el legislador no particulariza, o salvo que lo tenga en consideración para alguna calificación, etcétera, pero en general no se particulariza. Pero como cada conducta típica responde a un plan concreto, para saber quién es el dominio del hecho, quién tiene el dominio del hecho, tengo que saber cuál es el plan concreto del hecho. Entonces, ¿quién domina el hecho? Domina el hecho aquel que conforme al plan concreto lo puede parar, lo puede detener, lo puede hacer avanzar, puede hacer lo que quiera, lo puede hacer fracasar o lo puede llevar adelante hasta el final. Ese es el dominus, ese es el señor del hecho, el Täter. Tat en alemán es hecho, Täter es el hechor. Ese es el autor del hecho, el que tiene el dominio del hecho, el que lo maneja conforme al plan concreto. Y esta idea de que autor es el que tiene el dominio del hecho, no es algo que se nos ocurre en derecho penal, sino que lo tomamos de la realidad. Autor de un libro, ¿quién es? Es el que escribe el libro. Sí, claro que puede haber otro que le dio la idea para escribirlo, puede haber otro que lo mantuvo, le pasaba dinero todos los meses para que escriba el libro, puede haber otro que lo edita, puede estar la mujer que lo ayuda, está la dedicatoria a todos mis parientes que me ayudaron, que no me entorpecieron, etcétera, que me aguantaron, todas esas cosas que aparecen en los libros. Sí, pero el autor es el que lo escribió, es el que podía pararlo, hacer lo que se le dé la gana en todo momento. Autor de un cuadro, ¿quién es? Es el que lo pintó, por más que otro le prepare los óleos, que los alcance, le esté cebando mate, bueno, lo que sea. Pero autor es el que pinta. Bueno, en definitiva, esta idea del hechor, esta idea del dominio del hecho, esta idea de la autoría, es la misma idea que toma el derecho penal para definir el dominio del hecho. No estamos inventándolo, no lo estamos sacando de la nada, sino que lo estamos tomando de la realidad. Ahora bien, no todo autor de un delito lo realiza en forma directa. Puede valerse de otro, puede valerse de interferir una persona y entonces estamos hablando de una autoría mediata. Hay autoría mediata cuando alguien se vale de una persona que no realiza una conducta típica. Por ejemplo, me valgo a través de una falsa denuncia, me valgo de quien cumple un deber jurídico, de un agente de policía. Paro en la calle, voy caminando, quiero que se detenga una persona, quiero privar de libertad a una persona y me pongo a gritar, párelo, me robó la cartera, se lleva mi cartera, etc. El policía no tiene obligación de detener culpable, después se verá si es culpable o no, pero tiene obligación de detener sospechosos. Si hay una persona a los gritos diciendo paren a ese que me robó la cartera, lo que hace es detenerlo al sujeto, está cumpliendo con su deber. Es decir, está actuando atípicamente, es una causa de exclusión de la tipicidad conglobada, quede claro. Sí, cumplimiento de un deber jurídico por parte del policía. Pero el autor mediato es el que falsamente pega los gritos, que se está valiendo de un sujeto que está actuando en cumplimiento de un deber jurídico, que está actuando atípicamente. También es autor mediato el que se vale de alguien a quien coloca en un estado de necesidad justificante. Te mato si no firmás, con una pistola en la cabeza. El otro firma,
pero es una persona que está actuando justificadamente, al amparo de una causa de justificación. Y también puede ser que se valga de una persona que actúa sin dolo, es decir, atípicamente, por lo menos desde el ámbito de la tipicidad dolosa. El miope que va a cazar y alguien que está al lado le dice: ahí, dispará que tenés al lobo, ya, dale que tenés al lobo. No es un lobo, es una persona. Bueno, se está valiendo el que está al lado de una persona que está en un error de tipo, sea vencible o invencible, no importa. De cualquier manera, elimina el dolo. Es decir, estos son los casos que se llaman de autoría mediata. ¿Por qué? Porque el dominio del hecho lo tiene el autor mediato. No lo tiene el que cumple el deber jurídico, no lo tiene el que responde a una causa que se encuentra amparado por una causa de justificación, no lo tiene el que está actuando en un error de tipo. No. El dominio del hecho lo tiene el que se vale de alguno de estos interpuestos. Normalmente, la doctrina sostiene que también hay autoría mediata en todos los casos en que alguien se vale de un inculpable, de una persona exculpada. Es decir, en un error de prohibición invencible y sobre todo de un inimputable, de un incapaz psíquico de culpabilidad. Es decir, es autor mediato, se dice, si yo veo a mi vecino que se cree Napoleón y a la noche está matando hormigas, y yo le digo, sí, no, es que el Lord Nelson, el que vive a la vuelta. Entonces con eso le dirijo el delirio contra el vecino de la vuelta. Hay que eliminar a Lord Nelson. Realmente en los tres casos que me referí antes, el que cumple el deber jurídico, el que está en una situación de justificación, el que está en un error de tipo, hay razones para creer que va a hacer lo que el autor mediato quiere. En la inimputabilidad, esto es relativo, depende. Puede ser que sí, pero puede ser que no también. Depende del grado de dominio que pueda tener sobre la persona. Una cosa es si se trata del médico tratante, y otra cosa si se trata del vecino, que dice, este es loco, una vez le digo eso y por ahí lo hace. No lo sabemos si esto es autoría mediata o esto es instigación. Después vamos a verlo. Podrán decir, bueno, las dos tienen en definitiva la misma pena, sí, pero hay una diferencia fundamental. En la autoría mediata, el comienzo de ejecución comienza cuando empiezo a determinar al otro. En la instigación, como no hay tentativa de instigación, o la tentativa de instigación es atípica, recién mi conducta empieza a ser punible desde el momento en que el determinado inicia la ejecución. Empieza la ejecución, ¿no? No sé si esta diferencia les queda clara, ¿no? Yo comienzo a ser autor de privación ilegal de libertad de que me pongo a gritar en la calle, detengan a ese que me robó la cartera. Ahora, cuando hablo con el vecino y estoy instigando, no estoy determinando, no soy el médico tratante, no tengo un dominio así muy manifiesto sobre lo que va a hacer el inimputable. No, cuidado, en ese caso, recién mi responsabilidad como instigador empieza cuando el vecino delirante comienza a agredir al vecino de la vuelta. Comienza a ejecutar la acción agresiva contra el vecino de la vuelta. Bien, muchas veces la autoría está compartida. La autoría concomitante, sí,
no presenta ningún problema. Entran varios sujetos a un banco, cada uno de ellos, o entran a una casa, cada uno de ellos se apodera en 3, 4 sujetos, cada uno de ellos se apodera unas cuantas cosas, los meten en unas bolsas, salen de la casa, se van, autoría concomitante, los 3 o 4 que entraron son todos autores en coautoría concomitante. Esta no presenta problema. Pero hay una coautoría que es sumamente interesante, que es la coautoría funcional. El reparto funcional de la empresa criminal. Esta coautoría es interesante, ¿no? El caso cuando se entra a un banco y salta un banco, entran 3 personas, uno amenaza a los empleados y a los clientes, quédense acá, no se mueva nadie. Otro amenaza al cajero y otro va embolsando el dinero que le da el cajero. Es decir, se dividen la tarea en forma tal que entre los 3 ninguno hace la totalidad, ninguno realiza la totalidad de la conducta como la describe el tipo, pero entre los 3 se reparten la empresa típica. Esto es división o coautoría funcional de la empresa criminal. Aquí hay algunas cosas que, por supuesto, todos los coautores tienen que tener las características necesarias para ser autor del respectivo delito. En el robo, sí, pues el robo no es uno de los delicta comunia, es un delictum común, pero puede haber otros donde en realidad se necesitan que sea uno de los delicta propia, y en consecuencia no puede ser coautor por distribución de la tarea el que no presente estas características. Cabe preguntarse si en esta división del trabajo, muchas veces se plantean algunos problemas, si en esta división del trabajo o de la empresa criminal, ¿qué papel juega el chofer del auto, por ejemplo? ¿Qué papel juega el campana? Depende. El campana puede ser coautor, el chofer puede ser coautor, pero depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias porque si se trata de un operativo comando, asalto de un banco, que es necesario salir y desaparecer inmediatamente, porque de lo contrario lo van a perseguir, el chofer es un coautor. ¿Por qué? Porque está encargado de si se retira él, el plan concreto del hecho fracasa. Lo que caracteriza esta autoría por reparto funcional es que cualquiera de los que interviene, si deja de hacer lo que hace fracasar el plan concreto del hecho. Y si el chofer es necesario para la fuga rápida, y bueno, necesariamente es también un coautor. Distinto es el caso de un robo en una casa deshabitada donde el chofer sirve para comodidad, pero también los ladrones se pueden ir caminando. En ese caso no es un coautor. El campana es lo mismo. Si se trata, porque hay que romper una puerta para entrar a algún lugar, a un local, a una casa, etcétera, en una calle transitada, el campana es necesario para ir advirtiendo a los otros, porque si no cualquiera que pasa se da cuenta que están rompiendo la puerta. Pero si es una casa, una simple comodidad para que se concentren mejor en la tarea de fractura de la puerta, no es un coautor. Eso depende de las circunstancias. Hay algunos problemas con los delitos, los llamados delitos de propia mano. Puede haber un reparto funcional, pero sin embargo, no ser considerado autor, no puede ser considerado autor aquel que, pese a tener el dominio del hecho también, no tiene la condición de autor, porque hay algunos delitos. Lo doy por así, es discutible, en doctrina se discute. Hay algunos delitos que se considera que solo los pueden cometer en forma directa, que el autor es aquel que solo que lo comete únicamente en forma directa la acción típica.
el que realiza la acción típica completa. Fundamentalmente se trata del delito de abuso sexual, así la doctrina siempre menciona el delito de abuso sexual y el delito de falso testimonio. Lo doy por cierto, no discuto si esto es así o no, es una cosa relativamente discutible. Supongamos que para cometer una violación se reparten la tarea dos sujetos. Uno por fuerza, una violación por fuerza, ¿no? Sujeta a la víctima, domina a la víctima mientras el otro hace abuso sexual de la víctima. Considerando que se trata de un delito de propia mano, solo el que abusa sexualmente de la víctima sería el autor del delito, y el otro, pese a que tiene dominio del hecho, no sería autor del delito. Es decir, pese a que tiene dominio del hecho, porque si no sujeta a la víctima, el plan concreto del hecho fracasa. Y sin embargo, debido a que se trata de un delito de propia mano, no sería autor del delito. Se trata de... Bueno, pero entonces queda impune. No, cuidado. Cuando estoy diciendo que no sería autor del delito, nosotros tenemos en el Código Penal la figura del cómplice necesario. Cómplice necesario es justamente este. Es aquel cuya intervención es indispensable para concretar el plan concreto del hecho, pero que no puede ser considerado autor del hecho. En este caso, porque se trata de delitos de propia mano. Hay otros casos en los delicta propia en que hay sujetos que tienen el dominio concreto del hecho, pero tampoco pueden ser autores del hecho porque no presentan las características típicas del autor. Entonces son cómplices necesarios. Y hay otros que tampoco pueden ser considerados autores del hecho porque conforme a nuestra ley no son autores los que participan antes del comienzo de ejecución. De modo que el entregador que facilita la información, en qué día va a estar el dinero en la tesorería, los movimientos del secuestrado, etc., indispensable para el plan concreto del hecho, no es autor ni coautor, pero tiene dominio del hecho, es cómplice necesario. Y también es cómplice necesario el que programa el accionar de la banda, el que planifica, el planificador. ¿Por qué? Porque no participa en la ejecución. ¿Qué pasa con los cómplices necesarios? Se le aplica la misma pena que a los autores. No cualquier cómplice necesario. Es cómplice necesario aquel que tiene dominio del hecho, pero que sin embargo no puede ser considerado autor, porque se trata de delitos de propia mano, porque se trata de delicta propia, o bien porque participa en una etapa anterior al comienzo de ejecución. Bueno, aquí vamos a parar y en la próxima vamos a terminar. Les voy a explicar, voy a insistir en esto, en el límite del concepto de autoría, y vamos a explicar cuáles son las formas de participación, o sea, las formas de amplificación típica de carácter personal. Bueno.